tardes. Dios los bendiga. Les damos la bienvenida una vez más a un programa más, Mujer para la Gloria de Dios. Mi nombre es Grace González. Gracias por estarnos acompañando a través de este ministerio radial, de esta página que te invitamos a seguir, www.vidanuevaap.com. Muchas gracias por tu compañía, mujer. Y bueno, le damos también la bienvenida a mi pastora que nos acompaña en un programa más. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a empezar como siempre empezamos, dándole las gracias a Dios y pidiendo su bendición para que todo sea de acuerdo a su voluntad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, clamando, Padre, que tú nos ayudes a desarrollar este tema y que sea de gran bendición para todo aquel que está escuchando tu palabra a través de estos medios, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues tenemos un tema muy importante también en esta tarde, como todos los temas, ¿verdad?, que son para ti, mujer. En esta tarde vamos a hablar de las mujeres de fe, esas mujeres que la Biblia nos menciona, un ejemplo a seguir. El programa se llama Mujeres de Fe en la Biblia, ejemplo a seguir. Pues yo en esta tarde yo quiero compartir contigo sobre la historia de Ana. Es también para ti, mujer, que estás pasando por esa necesidad de un bebé. Tú, mujer, que tienes esa necesidad de que el Señor te haga un milagro, que estás pasando por ese dolor, por esas lágrimas. Mira, te queremos decir que en el Señor todo es posible. Para Dios nada es imposible. Solamente depende de ti, porque como vamos a leer aquí en Primera de Samuel, Ana fue una mujer que ella sufrió mucho porque estaba pasando por esa situación de infertilidad. Y aparte de que era un tiempo en que el hombre podía tener otras mujeres, entonces el esposo de Ana tenía otra mujer, que esa mujer sí le dio hijos. Entonces para Ana era un dolor muy grande. Seguramente muchas mujeres están pasando por esa situación, pero te decimos en esta tarde que solamente créele al Señor, ten mucha fe y el Señor te va a hacer ese milagro, porque para eso naciste, mujer. El Señor por eso nos escogió como mujeres, para dar vida, para procrear. Entonces tienes que tener fe. Mira, vamos a compartir contigo en esta tarde. Te invitamos, si tienes una Biblia, en tu celular también lo puedes hacer. Te invitamos, si tienes una hojita por ahí, apunta los versículos y más tarde buscas una Biblia y lo puedes leer. La historia de Ana viene en el libro de Samuel, en Primera de Samuel. Vamos a compartir en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a compartir contigo los versículos más importantes. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Zoim, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. Ahí nos vamos a quedar. El nombre de una de sus mujeres era Ana. Vamos a ver cuando ella oró al Señor. Lo podemos leer en el versículo 10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. Fíjate, ella ahí le está pidiendo al Señor, le está diciendo que si el Señor se acordara de ella y que ella pudiera tener un hijo varón, ella se lo iba a entregar a Dios. Quiero compartir el versículo. El versículo 5, en el capítulo 5, vamos a leer Eclesiastés. Ahí la palabra de Dios dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Estamos compartiendo contigo este versículo, ¿por qué? Por lo que Ana hizo. Ana le prometió al Señor que si él se acordara de ella, de la necesidad que tenía de ser madre, ella se lo iba a entregar a su hijo todo el tiempo de su vida. Y bendito el Señor, que el Señor le respondió, el Señor fue fiel con Ana.
le dio un hijo varón, le dio ese hijo. ¿Quién es ese hijo? Es Samuel, el primer profeta de Israel. Después Ana tuvo más hijos, dice aquí que tuvo más hijos, pero el Señor le respondió en la aflicción, en la necesidad de Ana. Entonces, igual el Señor puede responder, así como le respondió a Ana, como nos ha respondido a muchas, porque yo también pasé por lo mismo. Hubo también un tiempo en que yo no salía embarazada y yo le lloraba a mi Señor. Señor, aunque sea dame un hijo. El Señor fue fiel y me prestó 3. Gloria a su nombre. Es una bendición cuando uno en cierta manera pasa por necesidades o tiene uno carencias, porque eso nos lleva a los pies de Cristo, eso nos lleva a clamar a Dios con todo nuestro corazón y decimos, Señor, escúchame. Dios, sé propicia, ayúdame, sé propicio a mí. O sea, ven pronto a mi vida porque estoy pasando por esta necesidad. Es lo que yo iba a tocar ahorita, el tema que decía mi hermana. Ella hizo un pacto con Dios. Ella le dijo, si me concedieres, si me das, yo también te voy a dar a mi hijo para tu servicio. Y vemos que sí lo cumplió. Vemos que fue un gran profeta, el primer profeta de Israel, Samuel. Amén. ¿Por qué? Porque ella se lo pidió de todo su corazón. Quizás tú tengas alguna necesidad y miras tú cómo otros salen adelante y tú no, y miras qué voy a hacer, solamente clama a Dios. Pero también Dios demanda de nosotros obediencia. Yo he estado en hospitales donde gente dice, si el Señor me hiciera un milagro de sanidad, yo le voy a servir. Y pasa el tiempo, Dios manifiesta su poder, Dios lo sana de ese cáncer, de ese tumor, de esa enfermedad. Y jamás se vuelven a acordar de Dios más que solamente para condenación. Se entristecen porque recuerdan aquel momento en que ellos hicieron ese pacto con Dios, donde ellos se comprometieron con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la primera ya están festejando, pero a su manera y no a la manera de Dios. Por eso es muy importante cuando pidamos y nos comprometamos, cumplamos. Amén. Porque si no, no te dé caso, mejor no prometas nada si no lo vas a cumplir. Amén, así es. Es verdad, como leímos hace un momento, Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahí está cuando nosotros estamos en aquella necesidad, desesperadísimas, pidiéndole al Señor un milagro. Entonces el Señor responde. Mira, aun cuando el Señor sabe que tú no le vas a responder, aún así el Señor es fiel y nos hace aquel milagro. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros le prometemos algo al Señor y que no lo vamos a cumplir. El Señor, nuestro Dios, es fiel. Entonces, como dije hace un momento, mira, mujer, nosotros somos escogidas como mujeres precisamente para dar vida. Entonces, para mí se me hace muy imposible que alguien esté pasando por infertilidad, por este milagro, por esa bendición tan grande de ser madres. Entonces, se me hace difícil, te digo, de que haya mujeres así. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay mujeres que están sufriendo por esa necesidad, por ese anhelo de su corazón, de tener un bebecito en sus brazos, de ser madres? Porque te falta fe. Te falta mucha fe, porque tenemos a un Dios vivo que escucha oraciones, que conoce nuestras necesidades antes de ir a Él. Entonces, mira, pídele con mucha fe, pero también sea obediente. El Señor, pastora, es un Dios maravilloso, es un Dios tan bueno, y aunque nosotros seamos rebeldes, aunque nosotros no lo busquemos como Él merece, aún así Él es fiel. ¿Y por qué sucede? Es como el pecador que menciona la Biblia, pastora, que el Señor le hizo un milagro y los apóstoles le preguntan que si por qué él era así. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Entonces el Señor Jesús le responde, ni pecó él ni pecaron sus padres. Fue para que se glorificara el nombre del Padre. Entonces, ¿hay alguna necesidad? ¿Hay infertilidad en ustedes como pareja? Entonces, hay que glorificar al Padre. Mira, como te dije, si aún siendo nosotros rebeldes, aún siendo malos, como dice la Biblia, el Señor es fiel con nosotros. Imagínate, tú vas a ver la gloria del Señor ahí en tu relación, en tu matrimonio, en esa infertilidad. Ya no va a ser más
Entonces, en esta tarde nosotros estamos hablando de esa mujer de fe que fue Ana, que le clamó, le gimió, le lloró al Señor. El Señor le respondió, pero no le dio así un hijo así, nada más un hijo por dárselo. Le dio al primer profeta de Israel. Así que es el día, mujer, de que tú empiezas a levantarte en fe y a clamarle al Señor por ese milagro, por ese bebé que tú esperas. Los milagros son para que crean en Dios. Por eso Dios se manifiesta de gran manera en milagros sobrenaturales, para que comience a crecer esa fe que hay en nuestros corazones. Dios hace los milagros sin pedirte nada a cambio. Uno es la que promete, uno es la que dice, si me haces esto, si me haces eso, bueno, entonces uno por tus propias palabras es enlazada, dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante que si tú prometes, cumplas aquello que tú le prometiste a Dios. La Biblia habla de 5 leprosos también que fueron sanados. Y uno solo regresó arrepentido. El Señor le dijo, les hizo milagro, ellos no hicieron pactos, ellos no prometieron nada, Dios los sanó. Y les dijo, preséntense a los sacerdotes y digan lo que pasó. ¿Por qué? Porque cuando tú confiesas, cuando tú dices lo que te sucedió, y tú dices, Dios me sanó, aquel hombre llamado Jesús me sanó, comienza esa fe en los corazones de las personas a avivarse y a desear también por un milagro de Dios, porque dicen, si lo pudo hacer con aquellos, yo creo que también lo puede hacer conmigo. Por eso es el motivo de los milagros, para que creamos que hay un Dios poderoso, hay un Dios, como dice mi hermana, bueno, que está interesado en bendecir nuestras vidas, que solamente nosotros tenemos que clamar a Él. Y Él es pronto, él viene en el momento adecuado, porque Él está interesado en que su pueblo, su creación, vuelva a Él, voltee su mirada hacia aquel que los crió, al Dios verdadero, al Dios que los ama, que lo han demostrado y lo manifestó y lo sigue manifestando una y otra vez, dándonos oportunidades, porque dice la Biblia que cada día son nuevas sus misericordias, o misericordia que podemos tomar nosotros, ya sea para nosotros o para la gente que conozcamos. Y al otro día van a ser más nuevas tus misericordias. Y así es como uno mira la voluntad de Dios, la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjate, el Señor aquí leyendo la Biblia, nos podemos dar cuenta de que el Señor le respondió pronto a Ana. ¿Por qué le respondió pronto? Porque el Señor sabía que ella era una mujer de fe. Ella se la pasaba mucho tiempo en el templo, clamándole al Señor. Entonces, era una mujer que oraba. Estaba sufriendo, sí. Ana. Se dolía en su corazón, le dolía su situación, porque miraba que todas las mujeres de Israel tenían sus hijos, miraba los matrimonios que se gozaban con aquella criatura que venía, y luego otra tenía otro, y ella estaba estéril, y a ella le dolía, sufría, se burlaban de ella. Amén. Se burlaban de ella. Las otras mujeres se burlaban, ya existía el bullying desde entonces. Amén. Se burlaban de ella. Y eso la llevó a clamar a Dios, pero ella hizo un compromiso con Dios. Y le dijo, yo te lo voy a entregar. Amén. Y yo creo que en ese año en que nació Samuel, nacieron muchos niños, pero solamente Samuel fue el profeta, el primer profeta de Israel. ¿Por qué? Porque el corazón de su madre estaba agradecido con su Dios, porque escuchó su clamor, escuchó la oración de su corazón. Yo me lo imagino desgarrada en una esquina pidiendo, Señor, mira, se burlan de mí. Me dicen que soy estéril, que no sirvo. Se burlan de mí, que estoy seca, que no doy vida. Amén. Y Dios tuvo misericordia de ella y la levantó y la puso en una autoestima, porque su primer primogénito, su hijo varón, el primero, fue el primer profeta de Israel. Amén. Amén. Entonces, bueno, también vamos a compartir otra historia muy parecida. La historia de Sara, la esposa de Abraham. La podemos leer en Génesis, en el capítulo 17. Vamos a leer nada más ahorita el versículo 16. También ahí lo puedes leer si tú tienes tu Biblia o apunta por ahí. Es Génesis 10, capítulo 17, versículo 16, dice: y la bendeciré, dice el Señor, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, Sara también tenía la misma situación. Sara era estéril, pero ella ya era una mujer muy mayor, era ya casi anciana.
Entonces, ella tampoco no podía tener hijos, también era estéril, pero también existía Agar, su esclava egipcia. Entonces a Sara se le ocurrió que Abraham, su esposo, y Agar tuvieran relaciones para que naciera el hijo que el Señor les había prometido a Abraham y a Sara. Entonces Sara tomó esa decisión de que si ella ya sabía que iban a tener un hijo, ella pensaba que no era de ella, entonces por eso se le ocurrió entre Abraham y su esclava egipcia. Entonces nace el bebé, sale Agar, queda Agar embarazada, nace Ismael. Entonces pues empieza el pique entre ellas dos, porque como Agar ya tenía un hijo, entonces la hacía sentir menos a Sara. Entonces, al tomar Sara la decisión de que de esta manera naciera el hijo, no creyó lo que el Señor les dijo, un hijo de ella y de su esposo. Entonces, es lo mismo que pasó con los israelitas, fueron desobedientes al Señor. No era el plan del Señor de traerlos 40 años en el desierto, pero como fueron desobedientes, por eso pasaron años. Lo mismo pasó con Sara. Entonces pasaron años para que ellos pudieran ver el milagro que el Señor les prometió. De hecho, hasta se burlaron porque ellos ya eran ancianos. Sara ya no tenía su menstruación. Yo me imagino que ya ni siquiera tenían vida íntima ellos como pareja. Entonces pasan años para que puedan ver la gloria de Dios, para que puedan ver el milagro que el Señor les prometió, y lo pudieron ver. Pudieron ver a Isaac, que fue el hijo del milagro. Entonces, también ahí Sara, también tu mujer, puede que también estés haciendo lo mismo que Sara. Tal vez hay muchas mujeres que saben que su esposo tiene otra pareja, que esa otra pareja le ha dado hijos. Entonces ahí empieza a anidarse el resentimiento, la falta de perdón, la ira, el enojo. ¿Por qué? Por lo mismo. Entonces, eso es algo que no es el plan del Señor, no es el plan del Señor. El Señor creó los matrimonios, no creó un hombre con mujeres, con diferentes mujeres. Entonces, muchas veces eso es lo que nos separa del Señor, eso es lo que impide que tu mujer, que todos recibamos el milagro de Dios cuando nosotros estamos en desobediencia a Él. Eso es lo que pasó en Sara. Tal vez tú estés pasando por lo mismo, mujer, pero igual como te dijimos hace un momento, aún así espera el milagro del Señor, porque ese es el plan del Señor, que la mujer, por eso fue mujer, por eso la creó el Señor, para dar vida. Entonces es muy importante nosotros leer la palabra, aprender que estas mujeres de la Biblia, verlas como un ejemplo de fe. Amén. Lo que dice mi hermana aquí, ahorita Dios trató con mi vida como lo que hizo Sara. Como tardaba según ella la promesa de Dios, ella decidió mal. Porque la promesa era para su esposo y para ella, para Abraham y para Sara. Les dijo, le voy a dar un hijo. Pero tardaba. Entonces ella, como tardaba, perdió la fe y decidió por ella misma. Dice la palabra de Dios que cuando le dijeron a ella que iba a ser madre, ella sonrió. Y en vez de pensar que las sonrisas son muestras de gozo, de felicidad, de aprobación, pero la sonrisa de Sara fue de incredulidad, porque dijo, ya estoy vieja, yo no puedo tener. Amén. Ella dudó de lo que Dios podía hacer, y en vez de nos pasa a nosotros. Vemos las circunstancias, vemos nuestro cuerpo, vemos nuestro alrededor y decimos, es imposible que Dios vaya a hacer eso, mejor yo lo voy a hacer así, y queremos ayudarle a Dios, y Dios no necesita ayuda de nadie. Dios nomás necesita que le creamos. Dios lo único que necesita, que tengamos fe en que Él tiene el poder para cumplir sus promesas y para hacer lo que Él necesita hacer para nuestras vidas. Yo tengo un tema que voy a tomar. Yo te voy a hablar de dos mujeres, de Marta y María. Eran dos hermanas ellas, tenían la misma crianza, la misma nación, vivieron los mismos años juntas, pero cada una era diferente a la otra. Sus historias están escritas en la Biblia, que es la palabra de Dios, y son grandes mujeres porque está escrito en la palabra de Dios, y lo que está escrito en la Biblia es para traernos a nosotros bendición, para darnos ejemplos
los cuales podemos seguir y los cuales no debemos de seguir. Pero siempre Dios ha dejado una guía para que su pueblo se guíe de una manera clara y sencilla, que no hay manera de que nos equivoquemos y que digamos, es que no entendí, sino que el Señor habla muy claramente. Marta y María tenían un hermano que se llama Lázaro, y Lázaro murió. Lázaro murió al que Jesús resucitó, dice la palabra de Dios en Juan 11:17, vamos a leerlo. Juan 11:17 dice: y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ellos habían pasado por una desgracia muy fuerte, habían perdido a un hermano. A lo mejor tú nunca has estado en esa situación donde fallece un ser querido y tú sabes que no hay palabras que nos consuelen, no hay lo que nos digan en ese momento, no nos entra nada, ni una palabra. Solamente ocupamos que alguien nos abrace, nos apapache, porque el dolor es muy fuerte, que no hay palabras que la lleguen a consolar a uno. Entonces muchos de los judíos, dice, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Leyendo este versículo, el Señor me mostraba a mí cómo Marta fue al encuentro de Jesús, pero solamente para reclamarle. Porque, como diciendo, ¿por qué no estabas aquí? Por eso me sucede todo lo que me sucede. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿En qué me baso yo para decir que Marta fue a reclamarle? Porque María hizo lo mismo. Dice la palabra de Dios: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son las mismas palabras que usaron las dos hermanas, lo mismo, pero María se postró. Es lo que hace la diferencia cuando tú adoras, cuando tú te entregas, cuando tú te rindes a Dios. No es lo mismo que reclamarle. ¿Por qué? Porque cuando tú te rindes, cuando tú te inclinas a Dios, tú estás reconociendo su señorío, tú estás reconociendo su autoridad, tú estás reconociendo que solamente Él puede hacer los milagros, que no hay nadie más. Pero sin embargo, Marta le reclamó: si hubieses estado aquí, le dice. Más adelante dijo, y Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, yo sé, pero más adelante. No, sí es cierto. Si tú le pides al Padre, Dios te va a escuchar, el Padre te va a escuchar. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. O sea, ya le estaba confirmando: tu hermano resucitará. Pero ella le dice: yo sé que resucitará. Acá arribita dice: yo sé que lo que le pidas al Padre. O sea, ella creía que sabía todo, pero su actitud era de incredulidad, porque ya vemos aquí aquí hay otro versículo de la Biblia donde dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quede ya, porque es de 4 días. Aquí vemos en este versículo que no creía. Ella decía: yo sé que tu palabra, yo sé que tú dices. Pero a la hora de que se iba a realizar el milagro, ahí estaba Jesús. Dice: yo sé que lo que tú le pidas al Padre, así va a ser. Pero vemos su incredulidad, que dice: Señor, quede ya. Entonces Jesús le dijo en el 40: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces le ha repetido el Señor? Porque la palabra de Dios dice que Jesús visitaba ese hogar. Ellas sabían de la palabra, no porque solamente lo hubieran leído, sino porque salía de la boca de Jesús. Sus enseñanzas, su doctrina, su amor, su misericordia, sus milagros, ellas miraban todo eso. Pero le dice el Señor, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es lo mismo que te decimos nosotros: necesitamos creer para ver la gloria de Dios. Vemos que María, a pesar de que era su hermana y que llevaban una vida juntas, crecían juntas, tenían las mismas cualidades, quizás la misma crianza,
pero María se postró, es lo que hace la diferencia. Y vemos acá en el capítulo, vamos a ver, es Lucas 10:39. Lucas 10:39 dice. Voy a leerlo desde el 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos la diferencia. María terminó como empezó, a los pies de Cristo, siempre queriendo estar a sus pies para escuchar lo que le enseñaba, para estar ahí. Y Marta siempre afanada, y en este momento hasta criticando, hasta diciendo, mira que no me ayuda. Muchas veces podemos terminar en esa situación. Marta, afanada y turbada, terminó, y María terminó como empezó, postrándose a los pies de Cristo. Esto es decisión de nosotros. Podemos tener la misma crianza, podemos estar en la misma ciudad, la misma cultura, pero lo que nos hace diferentes es la decisión que tomemos, que escojamos la mejor parte, porque aquí la palabra de Dios dice que podemos escoger, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podemos escoger, eso es lo que nos hace diferentes. Podemos tener la misma situación, podemos tener el mismo problema en nuestro matrimonio, podemos tener el mismo problema económico, podemos tener el mismo problema con nuestros hijos, pero si escogemos la mejor parte, esa no se nos será quitada. Si escogemos creer en Dios, si escogemos humillarnos delante de Él, si escogemos rendirnos a sus pies, Él se va a encargar de todos los demás, y no vamos a terminar como Marta, afanada y turbada, dice la palabra de Dios. Es decisión de nosotros cómo terminar. Eran dos hermanas, pastora, eran dos hermanas, pero muy diferentes. Entonces, eso también sucede en nuestros hogares hoy en día. No todos tenemos la misma medida de fe, no todos queremos de igual manera. Entonces, Marta y María eran muy diferentes. Marta se afanaba por el quehacer de la casa, por otras cosas. Y al Señor Jesucristo lo que a Él le interesa es que nosotros, nuestra preocupación, nuestra ocupación debe de ser buscarlo a Él, tener fe, creer en Él. Entonces yo quiero compartir este versículo, pastora, ahí de Juan 11, en el versículo 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Jesús lloró. Entonces es lo que le sucede al Señor Jesucristo cuando nosotros lo buscamos a Él, cuando nosotros lloramos con ese dolor tan fuerte, con esas lágrimas que nublan nuestra vista, que nos borra la vista, porque son lágrimas que salen desde el corazón cuando tenemos necesidad de Él. Entonces el Señor dice ahí que cuando escuchó a María llorar por la muerte de su hermano, y realmente lo que lo hizo reaccionar al Señor Jesucristo no fue la súplica de Marta, fue la súplica de María, de la hermana de Marta. Entonces es lo mismo que le sucede al Señor Jesucristo. Él se estremece en espíritu, se conmueve y llora también. No sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado. El Señor Jesucristo también llora con nosotros. Cuando nosotros estamos llorando, estamos gimiendo, estamos clamando con todo el corazón, cuando vamos a Él con esa seguridad de que el Señor nos va a hacer ese milagro, el Señor se conmueve, el Señor nos responde. Es lo mismo que le pasó aquí. El Señor reaccionó a la súplica de María. Entonces nosotros también lo podemos hacer. El Señor Jesucristo nos está esperando. Mira, nos dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él venció al mundo.
Entonces, nosotros a través de la fortaleza que el Señor nos da, también nosotros lo podemos vencer, no importa cuál gigante se levante con nosotros. Tal vez digas, esas son palabras, sí, son palabras, pero que tú, si pones de tu parte, tú también más adelante vas a testificar de lo que Dios va a hacer en ti, pero te tienes que levantar en fe. Ya no debes de seguir esa mujer que se queda ahí tirada. Tienes dos opciones: o te quedas tirada ahí mirando cómo el enemigo viene y destruye tu matrimonio, cómo destruye a tus hijos, cómo destruye tu ministerio, o te levantas creyendo que el Señor va al frente de ti como poderoso gigante. Depende de nosotros, depende de ti, mujer. María terminó como empezó a los pies de Cristo en la absoluta rendición. Se rindió a los pies de Cristo. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que Él no rechaza un corazón humillado, un corazón contrito, o sea, apretado, dolido. Él nunca lo va a rechazar. María terminó como empezó a los pies de Cristo. Marta terminó afanada y turbada. Aún le molestaba que su hermana estuviera a los pies de Cristo. Aún eso le molestaba, que su hermana haya decidido bien. Había una amargura muy grande en el corazón de ella, pero porque ella escogió, ella decidió vivir de esa manera, porque tuvieron la misma oportunidad, la misma enseñanza, el mismo creador del universo visitando su hogar, trayendo la enseñanza personal. No era el Torá, la Torá no eran pergaminos, era él mismo, el verbo hecho carne, hablando con ella. Pero ella prefirió sus afanes. A lo mejor tú piensas, a lo mejor era muy ordenada. No era ordenada. Porque alguien que te llegue a decir de repente y que tengas tu casa desarreglada, quiere decir que no eres ordenada. En ese momento se te ocurrió ponerte a hacer algo para no estar a los pies de Cristo. Simplemente para no estar a los pies de Cristo, porque se supone que eran amigos, y uno a un amigo le abre la puerta como esté, uno le da la bienvenida, se sienta con ellos, platica, le da un cafecito, si hay que comer, les ofrece uno algo de comer, un alimento, pero ella prefirió mejor afanarse para no estar a los pies de Cristo. Esa era su realidad. No era que fuera tan limpia ni tan ordenada, simplemente ella agarró el pretexto, el que hacer para no estar a los pies de Cristo. Así nos ha pasado muchas veces a nosotros, yo lo digo por experiencia. Cuando no quiere uno estar en un lugar o algo, uno inventa una excusa. Y cuando no, dejamos todo, cuando nos interesa, la visita, cuando nos interesa, aquellas a donde vamos a ir, dejamos todo para ir. Pero siempre, la persona que no quiere pone excusas. Siempre, y excusas que se le puedan creer. Porque, como te digo, si fuera tan ordenada, no hubiera estado en su casa desordenada en ese momento, sino todo lo contrario, se estaba dando un amigo que venía de lejos, nos estaba visitando, fuera para que le hubieran dado el honor que se merecía. Amén. Entonces, mira, mujer, nosotros en esta tarde estamos compartiendo contigo esas mujeres de fe que son ejemplo, que deben de ser ejemplo para nosotros. Te invitamos a que leas la Biblia. Nosotros estamos compartiendo en esta tarde de Ana, de la fe de Ana, de esa súplica, de ese clamor que ella levantaba hasta allá, le llegaba hasta el tercer cielo al Señor, hasta allá, hasta su trono celestial, le llegó esa súplica, esa necesidad de Ana. Entonces ella tuvo fe. Entonces el Señor la premió grandemente. ¿Por qué? Porque imagínense, ella cumplió la promesa, lo entregó al bebé, entregó a Samuel desde que lo destetó, lo entregó a Samuel. Entonces Samuel llegó a ser el primer profeta en Israel. Amén. Entonces ella pues tuvo más hijos, pero el Señor le hizo esa bendición, el Señor escuchó el clamor de ella. Igual, mujer, lo puede escucharlo de ti, pero hazlo con fe. No lo hagas, no sé, porque muchas veces le hablamos al Señor de la boca para afuera, tiene que ser desde el corazón. Entonces el Señor va a escuchar. Fue la misma situación que pasó con Sara. También ella era estéril y también el Señor le cumplió su promesa en el tiempo de Dios, porque Sara le cambió todo al Señor. Entonces en el tiempo de Dios le llegó ese hijo de la promesa que fue Isaac. Y en la situación de Ana, que el esposo de Ana también tenía otra mujer. Entonces de ahí nacieron hijos que el Señor ya tenía planes también para los hijos. Por ejemplo, con Agar, con la otra mujer de Abraham, nació Ismael.
Entonces Ismael, él fue el padre de toda una nación, porque el Señor así lo dijo. Este muchacho Abel, este muchacho, el hijo de Agar, fue el padre de los árabes. Yo me sorprendí, es muy importante todos estos estudios bíblicos para nosotros. Yo me sorprendo cómo uno va aprendiendo. Ismael fue el padre de toda una nación, fue el padre de los árabes, porque el Señor así lo dijo y el Señor lo cumplió. Y hasta la fecha hasta estos días hay conflictos entre árabes y entre israelitas por una mala decisión que hizo una mujer que no esperó en Dios. Amén. Que no esperó en Dios, se desesperó, miró las circunstancias, miró su cuerpo, miró que la misma naturaleza estaba en contra de la promesa de Dios. Amén. Pero que no se nos olvide que el que creó la naturaleza es nuestro Dios. Y si Él prometió es porque Él sabe cómo le va a hacer. Amén. Él prometió algo y Él lo va a cumplir. Me sorprende mucho lo que decía mi hermano ahorita, que Ana llegó al corazón de Dios, María llegó al corazón de Jesús. Amén. O sea, nuestro Dios es un Dios que siente, es un Dios que está vivo. No es un pedazo de madera, un pedazo de yeso que no siente. Nuestro Dios llora, nuestro Dios se conmueve, nuestro dolor le llega a Él, hasta donde Él está, le llega. Es por eso su respuesta, porque al bendecirnos a nosotros, bendice a la gente que nos rodea. Y la esperanza comienza a fluir, y la fe comienza a fluir y a llenar nuestro espacio. Nuestra familia comienza a creer, nuestra familia comienza a decir: es verdad lo que los hermanos dicen, es verdad lo que ellos dicen, porque lo hemos visto. Y los milagros son para los incrédulos. Los milagros es para que la gente crea y se convierta al Dios verdadero, al Dios que cumple lo que promete. Pero esa decisión la tenemos que hacer nosotros, y ustedes que nos escuchan debemos de escoger la mejor parte, la cual no se nos será quitada, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces estamos hablando de Ana, de Sara y Marta y María. La fe de Marta y María siendo dos hermanas diferentes. Entonces, ¿por quién el Señor se conmovió? Por la petición que le hizo María. Entonces, acá en el caso de Ana y de Sara, el Señor con Ana también le respondió inmediatamente. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de ella, que era una mujer de fe, que hacía el trabajo que ella, como esa madre estéril que soñaba, que anhelaba tener un bebé, y el Señor le respondió. Mira, hay muchas mujeres que están pasando por esa necesidad, que están pasando por esterilidad, que anhelan tener un bebé, pero es verdad que la ciencia la creó el Señor, sí, pero sí es importante ir al médico, claro que sí, pero cuando nosotros tenemos esa fe genuina, no va a haber necesidad de nada más que de ir al Señor, de ir con un corazón sincero. Y mira, el Señor, nosotros le estamos pidiendo al Señor que obre un milagro en tu vida, que tú puedas ver la gloria de Dios, que puedas glorificar el nombre del Padre a través de ese milagro que el Señor te va a hacer. Nosotros le pedimos al Señor por ese milagro para ti, ese milagro que estás necesitando. Tú que anhelas tener un bebé, esperamos que tú te levantes en fe, así como lo hizo Ana, y que le clames, le gimes al Señor, y verás que tú vas a tener la respuesta de ese Dios fiel. Yo quisiera escuchar una vez esas palabras que le dijo Jesús a María. Dice: ella ha escogido la mejor parte. Me gustaría que una vez dijera el Señor: Sandra ha escogido la mejor parte. Amén. Mi hermana Grace ha escogido la mejor parte. Amén. Aurora ha escogido la mejor parte. Amén. Y que también tú que me estás escuchando un día escuches que el Señor te diga: por cuanto has escogido la mejor parte, no se te hará quitada. Solamente hay que creer en Dios para poder ver la gloria de Dios y esperar en Él, rendirnos a Él, y Él tiene su tiempo, siempre contenta, siempre confiando en que nuestro Dios tiene el poder y tiene el amor para hacerlo. Amén. Amén. Yo creo que ya estamos llegando al final de un programa más, Mujer para la Gloria de Dios. Estamos muy agradecidos primeramente al Señor, que es el que le ha placido que nosotros estemos aquí frente a estas cámaras, hablándote a ti, mujer, hablándoles a todos, pero especialmente para ti, mujer.
Nos sentimos muy bendecidas de estar compartiendo contigo la palabra de Dios. Nosotros esperamos en el nombre de Jesús que nos hayas acompañado y que pongas en práctica esta palabra, estas historias que compartimos contigo en este día. Te damos muchas gracias por acompañarnos. Queremos invitarte hoy en este día en la Plaza Azueta a las 5 de la tarde. Tú que estás apoyando las propuestas del señor López Obrador, te invitamos para que nos acompañes hoy a las 5 de la tarde en Plaza Azueta. Mira, tal vez mucha gente diga que la política y la religión no se llevan. Vamos a preparar un programa para hablarte a ti con bases bíblicas de que no es así. Hay algo en lo que sí estamos de acuerdo como cristianos. El altar de Dios se respeta, es santo y merece toda la santidad, todo el respeto al Señor. En un altar jamás debe de estar un político, un pastor jamás debe de orar por un político arriba del altar que nada más le pertenece al Señor. En eso sí estamos de acuerdo. Amén. Pero la política y la religión sí se llevan. Le estamos preparando un programa donde te vamos a explicar con bases bíblicas de que eso es verdad. Entonces los invitamos, personas que están apoyando a Morena, que están apoyando al señor López Obrador, que están apoyando al señor Alfonso Montaño. Los esperamos en esta tarde en Plaza Azueta a las 5 de la tarde. Te esperamos y vamos a apoyar, vamos por ese cambio, por esas propuestas que vienen directamente del Señor Jesús, porque creemos como pueblo que queremos ver un cambio. Creemos que son los tiempos de Dios. La familia ha aumentado, somos más y bueno, te esperamos en esta tarde. Mi nombre es Grace González. Dios te bendiga. La palabra de Dios dice que oremos por nuestros gobernantes. Amén. La palabra de Dios dice que oremos por aquellos que nos gobiernan para que gobiernen bien. Amén. Entonces tenemos que comprometer nosotros como pueblo de Dios de estar orando por ellos para que Dios les dé la sabiduría, el entendimiento de hacer las cosas bien y que ellos conozcan la palabra de Dios. Pero ¿cómo la van a conocer si no hay quien les predique? Amén. Por eso es necesario muchas veces entrar en todos estos movimientos para que ellos tengan la oportunidad de escuchar cómo Dios quiere que gobiernen. Porque si no saben, no lo van a hacer, se van a dejar guiar por los demás. Pero si tú le muestras en la palabra de Dios que tienen que ser justos, tú le muestras en la palabra de Dios que tienen que ver por el menesteroso, tú le muestras en la palabra de Dios que tienen que amar al prójimo, esa palabra se les va a quedar en su corazón y en el momento de hacer decisiones ellos van a recordar lo que aquella persona les dijo. Amén. Pero ¿cómo van a saber si no hay quien les diga? Por eso no es pecado que un cristiano se involucre, porque en lo que a él le corresponde va a estar llevando la palabra de Dios a nuestros gobernantes y ellos van a decidir, pero no se van a decir que no sabían, porque ya hay alguien que ya les está diciendo la voluntad de Dios. Así que no es malo que nos involucremos, sino todo lo contrario, que ellos tengan la oportunidad de escuchar que hay un plan para gobernar cualquier país. Dios tiene un plan también para ellos. Dios les bendiga.